Bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Ya saben cómo va a empezar. No se vale que no lleguen hasta el final. Yo sé que mucha gente lo va viendo por pedacitos, como decimos en buen chapín. Eso sí se vale, pero no se pierda el final. A veces hasta el final está lo mejor. Que aproveche, ¿verdad?, el tráfico. El tráfico y todo por ratitos. Pero tampoco no se vale que no lo compartan y mucho menos que todavía no estén suscritos. Vamos, de verdad, muchísimas gracias subiendo suscriptores. Hay que presionar ahí la campanita, ponga el dedo en la campanita para que le avise cada vez que subimos un capítulo nuevo, si le podemos llamar de esa manera. Porque ahora hemos estado subiendo ahí este nuevo proyecto, el Club de Lectura con Alfonso Portillo. Vamos a estar haciendo algunas innovaciones en ese tema. Pero hoy tengo un invitado especial, José Carlos Sanabria. José Carlos, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, Roberto. A tomar la tacita de café, a la charla. ¿Verdad? Es un honor estar aquí compartiendo con vos y con todos los seguidores y las seguidoras del podcast. Es para mí realmente un honor, un orgullo y con muchísimas ganas de tener una charla muy entretenida sobre la dinámica política de este fascinante país que nos apasiona a todos. Nos apasiona a todos realmente y nos apasiona la política. Qué bueno tenerte aquí, José Carlos. Sí. Bueno, tenerte en la política, porque siempre te habíamos visto el lado técnico. Sí, ¿verdad? No, mira. El analista, asesor político. José Carlos Sanabria, y por eso es que le pedimos que viniera a platicar con nosotros, a charlar con nosotros, es el nuevo jefe de la bancada Semilla. Vamos a ir explicando, es bancada, no es bancada, pero aquí lo importante es dejar claro quien dirige la bancada y quien está encargado de las negociaciones y quien lleva la batuta del lado de lo que sería el oficialismo, ¿verdad? Es José Carlos Sanabria. En algún lado pusimos ahí, Samuel ya se fue, vamos a preguntar hacia dónde se fue, cuándo, por qué. A mí me asustó ese tema, pero sobre todo, este Congreso está empantanado, hay que recuperar esa alianza que se había mantenido, que venía trabajando muy bien. Creo yo que parte del tema es, Samuel ya no pudo hacerlo, no sé cómo está la situación, pero dejarle claro a la población. Primero, ¿quién es José Carlos Sanabria? Contemos algo de tu vida, en vez de introducirte yo, ¿verdad? Pues yo, digamos, cuando te vi ahí en Semilla de candidato, en un buen puesto, después de haber compartido tanto tiempo desde el lado analítico en la academia, sí, pues ahora verte en la política partidaria. Pues muchas gracias y bueno, buenos días de nuevo y muchas gracias, Roberto. Pues mira, la verdad es que, ¿quién soy yo? Yo soy un politólogo. Antes decía joven, pero ya dejé de ser joven, ¿verdad? Entonces ahora soy un guatemalteco, cuirapense, politólogo, que siempre he estado trabajando y soñando por construir un país más desarrollado, con más igualdad, con más justicia, con más equidad. Eso es siempre lo que yo he tenido. Estuve trabajando en ASIES, que es la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, por alrededor de 15 años, y ahí estuve de lleno inmerso en el análisis de los partidos políticos, de las elecciones, del Congreso, y de alguna manera siempre esa lombricita así de la política la traía desde muy pequeño. Yo, por ejemplo, era de los niños que miraba las noticias, ¿verdad? Ajá. Con Maritza Ruiz y Luis Pellecer, que eran los primeros que yo miraba, y yo me recuerdo que me decían, bueno, ¿y a vos por qué te interesa la película? Y yo pues decía, no, es que me interesa saber, y siempre estuve involucrado en juntas directivas, en el colegio, en la misma universidad, cuando estudié incluso fuera en la maestría, también estuve en los líos de ser de la junta directiva de la clase, de la generación. Entonces siempre he estado con esa vocación. Yo lo veo como gusanito, una vocación. La lombricita, me gusta. Esa lombricita que la tenemos muchos, ¿verdad? Vos no me podés negar porque vos sos uno de ellos. De hecho, así fue como te conocí. Yo en mi papel de analista político, vos como diputado y presidente del Congreso en ese momento, cuando estábamos hablando de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y pues le dediqué buena parte de mi vida al análisis, a conocer desde la academia cómo es que funciona el sistema político en este país.
Y luego pues hubo una oferta de Semilla. Ajá. En ese momento Bernardo Arévalo me dijo, mira, yo voy a ser candidato a diputado, me gustaría que pues te involucraras al proceso. En algún momento la invitación fue para que fuera candidato en el 2019. Por diversas razones no se fuiste concretó, candidato a diputado. no fui candidato a Ajá. diputado. Y después se dio la elección, Bernardo salió electo y un día me llamó y me dijo, mira, pues ya te acepté un no, ahora ya no te voy a aceptar otro no. Yo quiero que seas parte de mi equipo, que seas mi asesor en esta aventura. Y yo tenía porque siempre tenía ese deseo de vincular, y lo hice principalmente porque pues, para mí Semilla es un espacio democrático, es un partido auténtico, un partido lleno de mujeres, de hombres que viven y que trabajan cada día por construir un país diferente. Es prueba de ello nuestro presidente Bernardo Arévalo, un hombre incansable, un hombre de principios, democrático, que está dando todo para dejar una mejor Guatemala. Y pues él en ese momento me dijo, venite. Yo le dije, bueno, voy a pensarlo. No lo pensé realmente mucho. Ajá. A la media hora casi que le estaba llamando, mira, me voy con vos. Y le dije, mira, a mí me gustaría irme, no solo como tu asesor, sino también pues me gustaría empezar a trabajar y a ser no solo un afiliado, sino un militante activo en el movimiento Semilla. Y así empezamos el trabajo. Lo acompañé buena parte pues lo acompañé durante toda su periodo como diputado en Ajá. el Congreso, y ahí fuimos trabajando y fuimos fortaleciendo nuestra relación. O sea, José Carlos, prácticamente un fundador de Semilla. Semilla empieza en 2017, por ahí. Sí, yo no soy de los fundadores. Sí. Yo llegué a la primera elección. Lo que sí sucedió era que sí, yo tenía como mucha comunicación con los fundadores, y en algún momento yo quería dar el paso, pero lo que sucedía es que en ese momento mi ejercicio profesional pues sí me impedía mantener cierta posición apartidista, claro, ¿no? Porque ajá. yo hacía investigaciones sobre partidos, trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral. Electoral. Y en Semilla y con el presidente Arévalo desde que es diputado. Desde que es diputado. Desde que es diputado, a invitación de él, o sea, sí. Estamos hablando ahí de que tu ingreso es por pura invitación de la ahora presidente, cuando todavía no era presidente. No soñaba ser candidato, estaba empezando como diputado a tratar de aprender a hacer política. El presidente Arévalo viene de un mundo diplomático, tampoco partidista. Semilla, yo ayudé a hacer un cuadro de dónde vienen todos los partidos políticos, y Semilla pues no es hijo de ningún otro partido. La mayoría son hijos del MLN o del PR. Y hasta la propia Democracia Cristiana sale de ahí del partido, digamos, de esas tres bases, de ahí han salido todos los partidos. Semilla nace como algo diferente, y entonces me interesa hoy que hablemos de eso, porque me interesa mucho dejarle claro a la población, digamos, qué es lo que está pasando con el tema Semilla, qué pasó con Samuel, Andrea y toda la gente, quién se fue, quién no, quién dirige las operaciones ahora ahí, qué ha cambiado, ¿verdad? Digamos, pues fueron muchos años dedicados al tema de análisis político, que también es apasionante ahora que yo soy de ese lado, ¿verdad? Pero para pasarte a la política partidaria. Mira, lo que sucede es que ya un momento en donde te pones y pensás de vida, ¿qué quiero dejar? ¿Cuál es el legado que yo quiero dejar también en la vida? Y indudablemente la academia es fascinante. Y las investigaciones que hacíamos en ACIES sobre los partidos políticos a mí me permitían conocer las dinámicas internas, cómo funciona la democracia, todo este modelo de asambleas, que de entrada yo te digo, sí necesitamos plantear una profunda reforma, una reestructuración total de nuestro sistema de partidos políticos y nuestro sistema electoral, especialmente en la forma como elegimos a los diputados. Y me gustaría después, tal vez, que le dedicáramos profundizar un poquito en ese tema. Pero para no dispersarnos tanto, regresar al punto.
y es que yo también quiero, y por eso di el salto, ¿verdad? Di el salto en un espacio en donde yo no compré mi casilla, donde yo no tenía comprometido ningún principio, donde yo sabía que pues era un grupo de mujeres y hombres comprometidas con el país, y era para mí un partido completamente distinto a lo que yo había estudiado y venía viendo en la dinámica política. Y eso se ve reflejado, me terminó de animar, y dije, no, es un momento también en mi vida de dar un salto a la política y de enfrentar la realidad y de tratar de cambiarla desde el ejercicio político. Porque algo que el presidente Arévalo y muchos de nosotros queremos firmemente es que nosotros creemos en el ejercicio de la política para apegada a principios, el ejercicio de la política como instrumento de transformación social, no como un espacio para enriquecerse o promover actos de corrupción, sino un ejercicio de política para recuperar las instituciones, para que las instituciones den respuesta y que funcionen. Entonces, ese compromiso que está en mi corazón y que está en el corazón de todos los que somos y parte del movimiento Semilla, es lo que nos motiva. Yo hay días que Roberto, me acuesto cansado porque a veces las cosas no funcionan acá, pero yo me duermo y al día siguiente me levanto con esa energía de decir, bueno, hoy es un nuevo día, hoy hay una nueva oportunidad para seguir trabajando, la esperanza, y sobre todo porque nosotros tenemos la capacidad para construir el país que nos merecemos. Y podemos, hasta la selección nacional nos ha estado demostrando, ¿verdad? Yo soy seguidor futbolero de la selección nacional, pero también el 2023 fue una elección en donde se demostró que es posible vencer a la política clientelar, que los guatemaltecos y las guatemaltecas nos merecemos políticos y una política de altura, de calidad, y una política pegada a principios, a valores, que esté pensando en cómo solucionar los problemas del país. Y pues tenemos solo un país, y este país es el que tenemos que rescatar, y sobre todo recuperar la esperanza y también saber que nosotros somos capaces, Roberto. Lo que pasó en la elección en el 2023 fue algo fascinante, que como politólogo, digamos, académico, para mí fue una experiencia inolvidable, pero como político también, porque cada vez que yo miraba la cara de esperanza, cada vez que yo miraba que la gente estaba recuperando la confianza en un proyecto político y que lo depositó en nosotros, es precisamente lo que me recuerdo. Y lo que me recuerdo, y es el compromiso, y eso es lo que me recuerdo cada día que me levanto y que despierto y digo, vale la pena, nos lo merecemos, nosotros podemos, y tenemos solo un país. Y ese país lo tenemos que rescatar de las garras de corrupción y construir algo mejor. Mira, esto es un ejemplo. Digamos, alguien que estuvo, 15 años en el estudio de los partidos políticos, que es testigo de cómo nuestro sistema de partidos políticos ha venido debilitando. Me gusta ese tema de hablar de la política clientelar. Yo vivo peleando contra aquella vieja frase de la vieja política. La vieja política era mejor que la actual, ¿verdad? O sea que ese tema no, ¿verdad? Si no es la política clientelar, que fue la palabra que existe, es en contra de esa política clientelar, esa política cooptada por intereses. Sí, es que nadie nos creía, Roberto, cuando yo he tenido colegas que me dicen, mira, ¿y vos cuánto invertiste en campaña? ¿Vos cuánto pagaste por tu ficha? Sí. Y no creen cuando yo les digo, miren, yo no pagué nada por la ficha. Sí. Y dicen, pero mira, ustedes movilizaron a la gente. Sí, yo recuerdo en la primera vuelta, yo soy diputado electo por el departamento de Guatemala. Ajá. Y vino uno de los fiscales, de los pocos fiscales que tuvimos en la primera vuelta. En la segunda vuelta ya tuvimos un grupo más nutrido de fiscales en las mesas. Pero me llamó un fiscal no recuerdo ahorita el municipio,
pero me llamó y me dice, mire, José Carlos, fíjese que aquí me están contando que están entregando 1,000 quetzales por voto y que los traen, y me mandó fotos, me dice, mire, creo que los traen en estos buses, y empezó a relatarme cómo estaba funcionando específicamente todas esas estructuras de políticas clientelares que creían que podían dominar y controlar las elecciones. Esa era la apuesta que tenía Yamatei, por eso se bajó a todos esos candidatos a presidentes y dijo, aquí yo voy a imponer y va a tener 200 alcaldes, va a reelegir esto y lo otro. Y la lección democrática que dio la ciudadanía, que cada vez está más despierta, en ese momento dije, bueno, aquí no sé qué va a pasar, vamos a poner a prueba la cultura democrática de la gente, y dije, bueno, pues nosotros no estábamos pagando por votos, nosotros no estábamos en esa lógica clientelar, y dije, bueno, vamos a perder, pero vamos a perder con dignidad, y dije yo, claro, vamos a ver qué pasa. La sorpresa fue que los resultados electorales en ese centro, después el mismo fiscal me dijo, mira, me dijo, yo no puedo creer lo que está pasando, me dijo. Aquí está ganando Bernardo Arévalo, estamos arrasando en los diputados y Semilla está liderando. Entonces yo dije, ¿y qué fue lo que sucedió? Simple, me imagino que ese candidato o ese partido estaba arrepentido porque le pagó 1,000 quetzales, lo llevó a votar y fueron a votar, no sé si por nosotros o por cualquier otro candidato. Menos por el que pagó los 1,000 quetzales. Menos por el que pagó el 1,000 José Carlos, esa historia. Entonces compartimos esa historia, aquí hicimos la denuncia, digamos, todo lo que había armado Yamatei. Primero fue bien claro volarse un montón de candidatos del camino. Sí. Candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, a través del tema del finiquito, y a través de un montón de temas que por campaña anticipada, en fin, para ir quitando a todo el mundo el camino. Se compraron alcaldes, y los alcaldes pues necesitan plata para la obra, yo los entiendo, entonces se fueron con el partido gobierno, y al final pues Manuel Conde quedó en tercer lugar, por poco les resulta el tema, ¿verdad? Semilla se escapa del pelotón, venía hasta atrás, se escapa el pelotón y cuando siente, ¡pum!, a la par de la señora, ¿verdad? En una lección de vida. Pero aquí lo importante es que se acepte, no lo esperábamos, no estábamos preparados, fue la población, ¿verdad? Claro. Fue la población la que entró en ese tema. Y yo creo que ahí solo para terminar de dar esta idea, Roberto, y probablemente te interrumpa, pero yo creo que hay un cambio, y eso lo hemos visto, lo viví en el 23, pero lo hemos visto en las elecciones en el CANG, lo hemos visto en otros espacios, que han sucedido cosas que pareciera que ya salen de lo normal o de la tendencia predominante en este sistema clientelar. La elección del CANG fue así, es decir, eran elecciones en donde las estructuras clientelares también tenían el control de los votantes y que ganaban. Y la última elección demostró que también. Entonces, hay un fenómeno, yo creo que acá es un fenómeno político, cultural, eso quisiera yo, que se está instalando. Ojalá que se siga fortaleciendo y que está principalmente alimentado por la indignación, por la frustración, pero especialmente por el deseo de cambio y la esperanza que las personas tenemos en que podemos construir un país distinto. Y eso fue lo que llevó a Semilla. Hay muchos que dicen, ¿cómo lo explicas? Es que mira, hay un hartazgo. La gente quiere cambios, la gente ya no quiere más de lo mismo. Entonces, habrá que ver, y esto te lo digo como cientista político, habrá que ver cómo evoluciona eso. Y ahí también es parte de nuestra responsabilidad, y ahora no te lo digo como cientista político, sino te lo digo como político, también trabajar para poder construir y capitalizar esa fuerza política que está ahí, de indignación, pues capitalizarla en función de montar un proceso político que efectivamente impulse los cambios. Empezó desde el 2015 las manifestaciones, es decir, ya si lo vemos en una perspectiva sociológica, ya la cultura política democrática del país empezó a cambiar.
Claro, no estoy diciendo que tenemos un país completamente democrático, no me confundas, y no me confundan tampoco, pero sí que hay luces y hay señales de que la situación va cambiando. Y eso creo yo que lo vamos a ir viendo, evidentemente no solo en la próxima elección, sino en las próximas elecciones, para ver cómo se va a ir moviendo la tendencia. Cada vez hay más jóvenes, cada vez el voto es más urbano, cada vez es menos clientelar, cada vez depende menos, por ejemplo, de la televisión nacional y otros. Ahora acá pues, los celulares, uno tiene acceso a noticias, es decir, las redes sociales, hay un cambio que va muchísimo más allá y que fue parte pues, de cómo se puede explicar el resultado que tuvimos, pero también cómo se va a ir explicando la política en el futuro mediano y de largo plazo. Y ahí yo creo, Roberto, que todos los actores tenemos que hacer, todos aquellos democráticos que queremos un cambio, tenemos que hacer nuestra tarea. Y la tarea de los políticos que estamos comprometidos con eso es, miren, construir plataformas y proyectos políticos que puedan verse representados en esa dinámica y que puedan seguir pues representando y ejerciendo y cumpliendo y sobre todo atendiendo esas demandas. Bueno, a eso voy, José Carlos, porque digamos, cuando yo te vi ahí en campaña, dije, se animó José Carlos, qué bueno. Eso hay que usarlo de ejemplo. 15 años en la academia, viendo cómo las cosas no funcionan, haciendo estudios de por qué no funcionan. Me meto a un partido por invitación del actual presidente. Sí. Empezás como asesor ahí en el Congreso de él, pero desde un principio quiero ser asesor, pero no quiero ser solo un asesor y un afiliado, quiero ser parte, el reto de ser diputado. Yo te soy muy honesto, te vi a la par del presidente en todo el proceso de transición. Ahí habían dos personas, nuestro embajador en Colombia y tu persona eran los que acompañaban al presidente de todos lados. Dije yo, se va a ir, así como se fue Jonathan Mencos, como se fue Patio Orantes. Dije yo, ¿a dónde se van a llevar a José Carlos? Pero no, ¿verdad? Pero sin embargo, ya después en el Congreso la figura fue Samuel Pérez, Andrea y José Carlos, muy ahí, perfil bajo. Fue parte de una estrategia, no irte al Ejecutivo, nunca se pensó. Mira, mantenerte tan callado. Sí lo platiqué, o sea, sí lo platicamos con el presidente, y aquí yo lo que quiero ver es que acá nosotros nos vemos como parte de... ¿Qué confianza? Yo soy, sí, te lo voy a contar en confianza. Lo conversamos en varias ocasiones porque, primero, mi deseo de ser diputado toda la vida estaba ahí y poder contribuir y trabajar para el país desde una curul. Pero pues salió esta oportunidad, la platicamos con el presidente y el presidente me dijo, mira, yo necesito gente de confianza en el Congreso. Yo sé que podés, por la confianza, la lealtad que tenés, el compromiso que tenés conmigo, yo sé que podés también estar acá en el Ejecutivo. Y a mí me gustaría que estuvieras en el Ejecutivo, pero también necesito gente de confianza en el Congreso. El Congreso, por lo fragmentado que está, por la dinámica y el viniendo del Congreso, me dijo, yo lo que necesito es tener gente leal, gente de confianza con la que podamos trabajar desde el Congreso. Entonces, responde la pregunta que haces de por qué él estaba siendo asesor. Incluso algunos me decían, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser ministro? ¿Vas a ocupar una secretaría? Y pues con el presidente lo platicamos muy abiertamente. Y yo como soldado arevalista dije, bueno, pues el general en este momento está diciendo que mi papel es ser diputado, apoyar al gobierno, apoyar la presidencia de Bernardo Arévalo desde el Congreso. Ese es el rol que este momento histórico me está demandando y pues comprometido con el proyecto, me voy. Lo que sucedió también fue que estuve fuera casi 3 meses y no me fui a parranda como algunos dicen, sino que tuve una intervención. Otros que sí se van de parranda, acá otros que sí se van de parranda y no invitan. Pero lo que sucedió fue que tuve una operación de corazón abierto, entonces eso me hizo que... No fue cualquier cosa. Bueno, y hay hasta una historia
chistosa. Yo no sé si ustedes han visto esta película de Pepe Mujica de Netflix, creo que son 12 días, creo que se llama. Pues hay una escena en donde él está en la cárcel, no recuerdo el mundial que se estaba sucediendo, pero estaban en la cárcel y el guardia de la cárcel tenía un radio que estaba transmitiendo el partido de Uruguay, ¿verdad? Y cabal, la escena es donde está Mujica y sus amigos así pegados a la pared, escuchando el partido del Mundial, donde mete gol Uruguay, ¿verdad? Y lo digo así porque me sucedió una cosa similar, ¿verdad? Cuando estaba en recuperación, ¿verdad? En recuperación, me desperté en algún momento, la enfermera tenía radio, tenía las noticias, no recuerdo qué radio, y tampoco la diría para no hacer promoción innecesaria, pero fue curioso porque empezó la noticia diciendo que se había presentado una acción en la Corte de Constitucionalidad que impedía que Semilla tuviera un bloque legislativo en el Congreso, ¿verdad? Entonces yo me desperté, esa noticia, dije, ¿cómo están? Porque ya sabemos que están instrumentalizando el MP, Consuelo Porras se está instrumentalizando y nos ha perseguido desde que ganamos la segunda vuelta, pero recuerdo esa historia porque me sentí como Mujica, ¿verdad? Alejado, fuera de toda la realidad, poco conectado porque no tenía ni mi teléfono, ¿verdad? Pero sí pendiente, ¿verdad? Y esa noticia de ver cómo preocupado, ¿verdad? De cómo estaba el bloque Semilla enfrentando todos los embates que enfrentó desde que asumimos el 14 de enero, que yo solo llegué, asumí y a los días me tuve que retirar para ir a operarme y después regresar al Congreso. Fue en enero ya todavía. Fue en enero, sí, yo asumí, de hecho... Yo creí que era una estrategia, dije yo, ese José Carlos dejó que Samuel se quemara todo el año no, y después... ¿Ah? No, al contrario. Dejemos que Samuel se queme y después tomo el mando yo. No, al contrario, es una responsabilidad que ha depositado no solo el presidente, sino los diputados del bloque Semilla para decir, bueno, miren, conducí desde el Ejecutivo la agenda, la relación con el Congreso, y decime, y te lo digo a ti que vos ya fuiste presidente, diputado del Congreso, pero también a todos los que nos están viendo, no es un trabajo fácil. Muchos piensan que, no, sí, es que sos la persona de confianza del presidente, entonces venís aquí, venís allá y tenés... No, es... mantener las alianzas, buscar los acuerdos, vamos a hablar de tratar eso, de todos los intereses, es complejo. Sí, de la noche a la mañana. Yo sé que es sumamente complejo y la población no tiene que entender, pero digamos, solo para aclarar ya lo último de tu historia. Vos encabezabas el departamento de Guatemala, sí, ¿verdad? Que es los municipios de Guatemala, Nueva, Misco, todo ese tema, ¿verdad? Semilla queda ahí en primer lugar. Nosotros ¿verdad? fuimos el primer lugar en los dos distritos del departamento. En las dos distritos en el urbanos central, grandes, ¿verdad? El distrito central, donde encabezaba Samuel, y en el departamento de Guatemala, en donde estabas encabezando vos. Digamos, un voto eminentemente urbano, eso hay que decirlo. Bueno, pero muy interesante la historia, porque desde la cama en plena recuperación empezás a oír cómo el MP, lo que estás diciendo, ha mantenido una persecución en contra de ustedes. Desde un principio el tema de no pueden ir a cargos de junta directiva, están suspendidos como partido, como bancada, independientes. Y ese es un ataque y un atentado contra la democracia, contra el principio de representación, porque no están afectando a José Carlos Sanabria, no están afectando a los diputados, están afectando al voto que confió en nosotros, al voto que no está siendo representado en el Congreso. Es una anomalía, para mí es una... Me gustaría utilizar otros calificativos, pero lo voy a evitar. Pero esto no lo podemos permitir. No le están negando solo a Semilla y a los diputados, le están negando a la población que el voto y las personas que ellos confiaron para que representaran y ejercieran sus derechos en el Congreso, no lo pueden. Y en este momento no solo somos nosotros, hay alrededor de 60 más o menos diputadas y diputadas que por diversas razones
porque ahora ha sido una locura, porque Impresionante declaran eso. independientes, Ajá. a veces lo declara la CC, a veces es el secretario general, a veces es el Comité Ejecutivo Nacional, ya no sabes porque se ha desvirtuado y se ha pervertido tanto la dinámica y los conflictos internos partidarios tan fuertes, que hay muchos diputados y diputadas que en este momento no tenemos plenos derechos. Y el problema no es que no tenemos plenos derechos, es que la gente y las personas que depositaron la confianza en nosotros no están... No los ven que en junta directiva, no los ven presidiendo comisión. Y no podemos ejercer no podemos ejercer plenamente nuestras funciones como diputados. Esa para mí es una distorsión democrática provocada por Consuelo Porras Así. y el Ministerio Público y el sistema corrupto de este país que no quiere los cambios. Eso no hay que darle más vueltas a las cosas, Roberto. La batalla, sin tanta vuelta, la batalla va a seguir, José Carlos, van a insistir que, vamos a entrar después al tema que me interesa, porque al final Semilla, con todos esos problemas, esos ataques del ministerio, van a seguir peleando porque Semilla, sea partido realmente, sea bancada, es un tema difícil, los ha tenido una batalla. Mira, yo te diría como futbolero así a morir, ¿verdad? Que además le voy al Madrid, ¿verdad? Y si recuerdan los últimos años, las remontadas que daba en la Champions, ¿verdad? Ajá. Aquí la esperanza no la perdemos hasta que el último minuto, el último segundo, el árbitro diga, aquí se acabó. Yo sí creo, y lo digo principalmente porque el movimiento de Semilla es un movimiento genuino, auténtico, de gente comprometida, no es una ficha partidaria. Entonces, perder y dejar perder, así como muchos otros dicen, ay no hombre, que venga aquí y tenemos otro partido. No, Semilla representa esto. Entonces, nosotros vamos a continuar dando la batalla legal hasta el último momento. Sabemos que tenemos al sistema en contra. Ajá. Y que lo hemos tenido hasta contra. Pero la esperanza está ahí. Y eventualmente pues se podrán explorar otras opciones políticas, pero hasta el momento estamos principalmente concentrados, y ahí voy a ser bastante enfático, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, mira, ¿qué va a pasar? ¿Van a ser candidatos? ¿Que la ficha aquí? ¿Que la otra allá? Y Roberto, para serte muy, muy honesto, en este momento las principales preocupaciones que tenemos es cómo hacemos el mejor gobierno de los últimos años en este país. ¿Cómo le damos respuesta a la gente? Después pensamos en la reelección y cualquier otro tema. Sí, porque ese es el compromiso. Para eso estamos aquí. Ahorita yo me veo más como diputado y no como candidato. Claro, eso vendrá y tiene un proceso y hay que trabajarlo, porque también nosotros queremos darle continuidad al proyecto, es decir, el legado del gobierno del presidente Arévalo tiene que continuar, y para eso estamos. Pero en este momento mi preocupación inicial es cómo hacemos que tengamos el mejor gobierno de los últimos tiempos. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Oye, pero yo te soy muy honesto, porque aquí tuve sentado a Samuel Pérez diciendo, no, vamos a mantener. Pero yo fui de los que decían, no, ya tienen la toalla con Semilla, un partido nuevo, se declaran independientes, no, la batalla hasta el final, decía Samuel Pérez. Y ahora es Raíces, ¿verdad? O sea, primero ese tema con el presidente Arévalo hasta la muerte,
vamos a hacer el mejor gobierno del mundo, aquí vamos contra la corriente, pero yo no voy a tirar la toalla en esa lucha porque se nos reconozca que Semilla es un partido de verdad, esa lucha contra Consuelo es a muerte y de la noche a la mañana, porque a mí me sorprendió, para mí sí fue de la noche a la mañana decirle, me voy, ¿verdad? Y se fue. Y ya tenía nombre, ya tenía logo. En una semana ya estaban haciendo cola para firmar el acta de constitución del partido. O sea que el jefe de bancada y quien se le miraba como pues un liderazgo, no tiene la edad para ser presidente, pero el liderazgo de bancada de repente dice, me voy. Y se va a hacer ese nuevo partido, Raíces, ¿verdad? ¿Qué sentimiento despierta eso en la bancada? Porque al final Semilla está siendo víctima del mismo problema de todos los partidos políticos, la fragmentación política, el que la gente se vaya más por conveniencia. Yo creo, no sé, pues no he tenido la oportunidad de hablar con Samuel, difícilmente me pueda juntar con él a platicar, pero si yo quiero ser alcalde, que yo sé que lo que Samuel quiere ser, candidato a la alcaldía de la capital, y me quedo aquí en Semilla, no voy a hacer nunca. Y si voy a seguir en esta batalla, menos. Mejor voy a hacer mi propio movimiento, guardo distancia al presidente o es encara la reelección. O sea, ¿qué pasó? Mira, hay cosas que yo tampoco ahorita he terminado de comprender. Sí, también me sorprendió mucho la decisión. Teníamos un esfuerzo interno en donde queríamos definir cuál era la ruta, el camino, siempre pensando en un proceso de unidad. Y en un proceso de unidad no solo dentro de las facciones del partido Semilla, sino con otros actores, ¿verdad? Porque aquí yo lo que creo que la apuesta debe ser a diferente a lo que usualmente se hace de fragmentar el sistema de partidos políticos, debemos de buscar la unidad. Hay voces como las autoridades indígenas y otros que constantemente están haciendo un llamado a unidad, porque saben que primero, que 4 años no van a ser suficientes. Segundo, que enfrentar el sistema político de corrupción solo vamos a poder lograrlo si sumamos, no si restamos y dividimos, sino que hay que sumar y multiplicar. Y lo que sucedió fue que en algún momento tuve a pocos días de la salida, pues la noticia de que había un proyecto nuevo y que ese proyecto nuevo se iba a lanzar, y pues a muchos nos desconcertó. Hubo consultas en las bases del movimiento Semilla y las bases dijeron, no, continuemos por acá. Y lo que sucedió fue que hubo un grupo de diputados que salieron, que se constituyeron en este nuevo movimiento político, y pues aquí, apegado a los principios democráticos que hacen en mi ejercicio político, pues yo respeto la decisión, pero yo no termino de comprender un poco cuáles son las que pasó. Y indudablemente esto pues hace que el movimiento Semilla, que la bancada Semilla continúe trabajando. Como te decía, la preocupación mayor que tenemos en este momento es cómo generar, al menos desde la perspectiva de la bancada oficial, cómo generar condiciones de gobernabilidad para que el Congreso de la República pueda avanzar una agenda del Ejecutivo, que pueda ser un Congreso que contribuya también al gobierno y a mostrar resultados. Entonces, la preocupación inicial en este momento, Roberto, es cómo le damos respuesta a la gente. Y es una preocupación compartida. Yo veo al presidente todos los días trabajar desde tempranito y terminar su jornada sumamente tarde, comprometido con el país, con el cambio. Y algo que no hemos visto, Roberto, y para mí es un cambio trascendental, es un cambio tal vez poco tangible, ¿verdad? Pero pasamos de tener un despacho presidencial en donde se hacían los grandes negocios de corrupción del país, a tener a un presidente y a un despacho presidencial que está pensando en cómo construir un país. Tenemos un presidente que trabaja incansablemente. Entonces, esa dinámica está contaminada y nos alimenta todo el equipo que trabajamos. Bien, digamos, bueno, habría que preguntarle al presidente algún día, se lo va a poder preguntar. Para él debe haber sido también una sorpresa terrible que el Samuel de la noche a la mañana
me voy, yo no sé si se fue siquiera a despedir o no, porque una vez, ¿verdad? Así, ya me voy, ¿por qué me voy? Como ahora el analista soy yo, ¿verdad? Ya no sos vos. ¿Verdad? Te digo, ahora cambiamos. ahora cambiamos de papel. Mira, antes de tiempo, ¿verdad? Yo no me lo hubiera esperado ahorita, sobre todo cuando aquí estuvo diciendo, yo voy a pelear porque Semilla sea partido, vamos a ganar la batalla, la lucha es a muerte, me acuerdo la frase exacta. Bueno, pero si él quiere ser candidato a alcalde, como todo partido político en el gobierno empieza a desgastarse, mejor me distancio del partido de gobierno, así no me desgasto. 2, no voy a poder ser candidato a alcalde a Semilla, voy a tener que hacer un partido nuevo, tengo que empezar a hacerle imagen, o sea, para sorpresa de muchos muy temprano, pero en la lógica partidista, en este sistema perverso que nos divide todos los días, Samuel se tenía que ir. Se llevó casi la mitad de la bancada. Al final puede ser algo bueno, creo yo, no sé, ¿verdad? Pero digamos, esto hace que la bancada nombre a José Carlos Sanabria, a Victoria Palala como su jefa de bancada. Y aquí el tema es, Samuel pasa ahora a ser un aliado, va a seguir votando con el presidente, hay una buena relación, ¿cómo quedó? Sí, tenemos... Porque ya no es gobierno. Pues, ¿no? Tenemos una buena relación. De hecho, públicamente han manifestado que siguen apoyando al gobierno, que el gobierno va a contar con los votos en el Congreso de la República. Y aquí tal vez hay que hacer tal vez un par de acotaciones. La primera es que efectivamente en la cultura política partidaria de nuestro país, la fragmentación está muy presente, ¿verdad? Cuando uno mira el árbol genealógico de los partidos, es casi como ver el árbol genealógico de los Buen Día de 100 años de soledad, ¿verdad? Que aparecen todos así por miles, ¿verdad? Pero esa práctica sí creo que en algún momento tenemos que ir cambiando, pero ese es un cambio. Y lo otro es que evidentemente, primero, que esta ruptura no fue una ruptura como si se ha dado en otros partidos. Aquí no hubo una ruptura de negocios, que no hubo una ruptura de poder, que esto acá, sino yo entiendo, eso tal vez es lo que tengo que tratar de entender, que es una apuesta por construir un proyecto político diferente, y eso es legítimo y democrático, ¿verdad? Después habrá que evaluar cuáles son los impactos políticos que eso tiene, y la historia también nos va a dar los resultados, nos va a demostrar los resultados que tengan, pero más allá de eso, sabemos que los enemigos están afuera. Tenemos muchas coincidencias. Ojalá. Tenemos muchas coincidencias, hay una agenda, hay valores que compartimos, hay también objetivos que se comparten, el ofrecimiento público que hacen de continuar apoyando al gobierno. Entonces, yo creo que esas son, pues, al menos señales positivas que han manifestado pública y privadamente, y que eso nos va a permitir, pues, seguir trabajando y coordinando en el Congreso para buscar principalmente tener ese Congreso gobernable, que no es fácil, que yo lo digo así muy sencillo, esa gobernabilidad en el Congreso. Que no existe actualmente. Que no existe, ¿verdad? Sí. Pero que es un proceso muy complejo. Bueno, ¿verdad? Tenemos un Congreso, José Carlos, empantanado, lo llaman. Me encanta ese tema porque está ahí, ¿verdad? No es un Congreso que se ha hundido, se ha ahogado, pero tampoco logra salir a flote. Ya lo tuvimos el año pasado, ¿verdad? Precisamente cuando Samuel ofreció las gobernaciones a todos los bloques, el presidente Arevalo dijo, no, eso no lo vamos a dar, vamos a empezar el cambio ahí con el sistema de consejos de desarrollo, gobernaciones, todo. Se perdió la alianza, se recupera la alianza con la ampliación presupuestaria. Eso permite pasar presupuesto, permite una serie de temas. La junta directiva. Al final, un montón de leyes que a mi criterio se pasaron muy a la carrera. En enero ya le cuesta al Congreso iniciar, digamos, mantener esa alianza que hasta el día de hoy se ha mantenido. A Nery Ramos ya le cuesta mantener unido a la bancada. Él dice que porque promesas no cumplidas, que no siente apoyo del gobierno. Hay quienes dicen, no, ya lo que pasa es que ya la campaña se anticipó. Esa ruptura de las bancadas que está tan disgregada, todo el mundo está como a la cacería de este tema. Bueno, pero dentro de todo ese papel,
Bueno, José Carlos Sanabria es ahora el jefe de la bancada oficial. Samuel es el jefe de una bancada aliada, llamémoslo así, no lo vamos a poner todavía en la oposición, parte de una bancada aliada, pero la batalla viene, José Carlos, o sea, ahora es tu trabajo, ¿verdad? Sí. Y ya no es responsabilidad de nadie mantener esa alianza, a ver cómo se consiguen 80 y pico votos, al menos llegar a 100, votos. 107 en algunos casos para reformar la ley de competencia, leyes que vienen elecciones. No es una tarea fácil, ¿verdad? No, Roberto. ¿Qué podemos esperar del nuevo? Le podemos decir nueva administración, ¿verdad? Un diputado de verdad ha sido tu frase. Hoy sí te toca demostrar que sos un diputado de verdad. Un diputado de verdad. Eso me acuerdo que ha sido tu frase de campaña. Primero, pues hay que, indudablemente, primero es una responsabilidad muy grande, ¿no? Se dice, como yo te decía hace unos minutos, muy fácil, generar condiciones de gobernabilidad. Eso lo decimos en 3 segundos, pero 3 segundos que conllevan un trabajo de articulación muy grande. Yo estoy de lleno 24 horas para lograr ese objetivo, de la mano con el gobierno, con el ejecutivo, y aquí me gustaría aprovechar el momento para hacer un llamado principalmente a todos estos bloques con los cuales hemos venido conversando reciente y últimamente en estos días, para efectivamente buscar acuerdos que nos permitan tener no solo una agenda legislativa que permita que aprobemos, que la gente vea que el Congreso está pensando en atender las demandas, pero también un Congreso gobernable, un Congreso que permita, y ahí el presidente Neri para mí puede jugar un rol muy importante. Yo confío en su liderazgo y yo espero que podamos seguir trabajando, no solo de la mano con él, sino con muchos bloques que han venido pues manifestando su apoyo, bloques y facciones, porque efectivamente lo que vos mencionás es uno de los elementos que hemos visto, que electos fueron 17 partidos, pero en la práctica en este momento, por las facciones, que hay partidos que tienen 3 facciones, hay otros que tienen 2, hasta bromas hacen de partidos que tienen un diputado y dicen, no, pero es que hay 3 facciones en el mismo partido, acá el que está contento, el que está triste, hasta ese tipo de bromas se hacen. Pero es verdad, hay de un diputado y ese diputado no se lleva con el secretario general, o sea, están partidos. Sí, que no se va con el secretario general, se están perdiendo. Pues, ¿qué podemos esperar ahora pero lo que esperamos, del nuevo jefe de la bancada oficial? ¿Qué cambios vamos a esperar en cómo manejaba Samuel, digamos, que dejó partido el Congreso, lo dejó ahí sin los votos necesarios, ahora cae en tus manos? La pregunta es, ¿por qué ir a bancar a José Carlos? Confiando en José Carlos, ¿qué podemos esperar de la nueva administración? Yo la búsqueda de consensos, la búsqueda de acuerdos, el diálogo político, eso es importantísimo para alcanzar esos objetivos. Y yo lo que veo es que existen las condiciones, hay que trabajarlas, vamos a trabajar fuertemente para poder construir esas condiciones, y ahí pues conversaciones, el diálogo político, y lo que yo me he encontrado en estos días es que también hay mucha voluntad. También hay muchos. Voluntad? Yo espero que sí, y que esa voluntad se manifieste, ¿verdad?, en los diferentes bloques, porque también los otros bloques ven, y desde una perspectiva no solo político-electoral, porque el electorado les critica, ustedes no hacen nada, ustedes no están haciendo nada, ustedes miren que aquí van muy lentos, vean lo otro que están haciendo. Entonces sí hay un sentimiento de, bueno, busquemos acuerdos, y ahí es donde los números importan. ¿Quién maneja las negociaciones ahora? Bueno, nosotros las estamos manejando con Victoria Palala, estamos en conversaciones con los diferentes líderes, jefes de bloque o líderes de facción, y ahí estamos viendo desde los elementos que están vinculados principalmente con agenda legislativa, otros elementos que están vinculados también con la gestión
con la gestión política de las atenciones, por ejemplo, de las funciones tanto de representación y de fiscalización que tienen los diputados, de que no está funcionando, por ejemplo, el centro de salud, o que tienen dificultades, que no se ha construido o terminado de construir una carretera, o los diferentes programas que tienen dificultades que llegan desde todo eso toca. CESAN, y es realmente muy complejo. Entonces hay que articular, porque los diputados aliados también de alguna manera que desean que por un lado las instituciones den respuesta, pero que esa respuesta también ellos puedan capitalizarla en sus distritos y en sus territorios. Eso, ¿verdad? Entonces hay una gestión, digamos, no solo de agenda legislativa, sino hay una gestión que yo le llamo la gestión política vinculada al ejercicio del Ejecutivo, y que es donde nosotros el también, diputado quiere ser parte del poder, parte por del supuesto, ejercicio, ¿verdad? Lo que en otras partes, sobre todo en los sistemas parlamentaristas, se llama cogobernar, que era el tema, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver que por mi influencia el Ministerio de Salud está dando buenos resultados en mi distrito, pero como a mí no me hacen caso, voy a pedir ayuda a José Carlos, el nuevo jefe de la bancada, el enlace con el Ejecutivo. O sea, habrá que hacer un inventario de qué negociación había con cada uno, qué se les había ofrecido, qué se les ha cumplido, qué no se les ha cumplido. ¿Qué se puede cumplir? ¿En qué marco también hacemos el proceso de negociación? Las expectativas que se tienen. Realmente es un proceso muy complejo. Yo he estado aprendiendo muchísimo, cada día aprendo muchísimo en el Congreso. En algún momento voy hasta a sistematizar, a veces me gusta hasta tomar notas y apuntes, pero no me da mucho tiempo para eso también. Pero indudablemente, Roberto, es un desafío muy grande, y es un desafío compartido, porque efectivamente si no logramos una coordinación y un trabajo en conjunto con el Ejecutivo y con las instituciones del Ejecutivo, muy probablemente el trabajo que yo pueda, o los resultados que yo pueda obtener en el Congreso, se van a hacer limitados. Entonces, en alguna medida, la variable, digamos, no importante, sino no digamos determinante, pero sí muy importante, es la relación con el Ejecutivo y cómo se coordinan, cómo hay un trabajo conjunto. De ahí hay factores que están vinculados con la confianza, la relación que uno establece con los diferentes bloques. Yo entiendo, ¿verdad? Hay que recuperar mucha confianza. El gobierno tiene que recuperar la confianza en los demás diputados aliados. Claro, y eso tampoco es fácil, porque la confianza se construye con el tiempo, con una relación constante, permanente. Entonces, todos esos factores son los que me tienen en este momento bastante entretenido. Y hay gente que piensa que el trabajo del diputado es solo ir a pararse, y ahí ustedes no hacen nada. Hay varios que me han dicho, entre ellos hasta mi mamá, pero es que hay receso, están de vacaciones. Sí, ¿Por qué no me viene a ver, mijo? Digo yo te digo, no, mamá, lo que pasa es que yo tengo reuniones, así, pero hoy no hay pleno, hoy va a poder ver el partido de las elecciones. Bueno, tal vez el partido, porque hay muchos sí, pero es un trabajo de 24 horas, de un compromiso de lleno, y pues trabajando principalmente para que tengamos gobernabilidad en el Congreso, y que el gobierno tenga la mayor cantidad de condiciones para que poder dar resultados, que es lo que esperamos, y que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo sea recordado como el mejor gobierno de los últimos años. Bueno, está bien, pero dejemos claro entonces, Samuel se fue, Andrea, Samuel, la gente que estaba ahí, ya no son semilla, ya no tienen nada que ver en la lucha con semilla, ya no tienen ellos el trabajo, ya no son la interrelación con el Ejecutivo. Sí, ahorita está descansando principalmente en mí y en Victoria. Bueno, entonces ya la responsabilidad grande de ser enlace entre los diputados y el Ejecutivo. Eso significa enlace con todos los ministerios para resolver problemas que los diputados encuentran, cuando los diputados están fiscalizando, gran problema. Pero además, José Carlos, ya no tiene nada que ver Samuel, ni tampoco creo que le interese mucho en promover una agenda legislativa de gobierno, una agenda legislativa de país. Viene una agenda, va a ser ese tu estilo de venir y
y llamar un diálogo que sería lo ideal para tener una agenda de país. La agenda del presidente, se está trabajando en eso. Sí, en el Ejecutivo se está terminando de trabajar una agenda de país, una agenda del Ejecutivo, que busque principalmente poner elementos sobre puertos y aeropuertos, elementos que estén vinculados. Ya espero que a finales de año esté la iniciativa para reformar la ley de compras y contrataciones, la de servicio civil. Es decir, si hay un conjunto de elementos que desde el Ejecutivo quieren pues, poner sobre la mesa y que esta agenda sea alimentada también por otros elementos que los diferentes aliados quieran sumar a una agenda de país que impulsemos en el Congreso. Y eso indudablemente va a requerir una articulación política y acuerdos, sí, alianzas. ¿Ves honestamente esa posibilidad de recuperar ese equipo de aliados y volver a llegar a 100 y pico votos, su aliado Semilla? Mira, no me gustaría decirte el número acá, pero estamos aquí, los políticos, y esto es importante, ¿verdad? Porque siempre dicen, hay condiciones, y regularmente las condiciones no están dadas, sí, porque el papel y el trabajo del político no es esperar a que existan las condiciones, sino crear las condiciones. Entonces nosotros, si bien estos últimos meses el Congreso se ha caracterizado por ser un Congreso que está sumamente polarizado, está muy fragmentado y no hay esos acuerdos, pues el trabajo de nosotros como políticos, principalmente como bancada oficial, es en venir y en contribuir a generar esas condiciones. Y no solo hago un llamado a mis colegas diputados y diputadas, sino además de ese llamado, yo también en las últimas conversaciones que he tenido con diferentes bloques, jefes de bloques y jefes de fracción, he encontrado, yo espero que genuinamente, un interés por generar esas condiciones, por definir una agenda de país. Entonces, el trabajo está ahí. A veces la gente piensa que es solo de ponerle play y que ya va la cosa, ¿no? Me gusta, no hay condiciones, el tema es, hay que generar las condiciones. Sí, hay que generar las condiciones. Ese es el trabajo de nosotros los políticos. Y vos sabés que a veces en el Congreso, en la tarde tenemos un pleno mañana. Hoy en la tarde tenemos un acuerdo, en la noche hay otro, nos levantamos con otro. Antes de entrar al pleno tenemos otro, y en el pleno se genera otro. Se cayó todo y se abre otro. Entonces, bueno, también ese dinamismo en la dinámica política del Congreso, creo que pues también hay que ponerlo sobre la mesa. Pero lo que es importante es que sepan que las personas que confiaron en nosotros, que nos apoyan, para que cerrar, sepan... digamos, ¿qué mensaje le damos a esa gente que votó por Semilla? La gente que dice, estamos estancados, esto va muy lento. Primero lo que yo les diría es que no pierdan la esperanza en nosotros, que nosotros seguimos trabajando fuertemente, que las dificultades que estamos enfrentando son muchísimas, que el problema de la corrupción enraizada en todas las instituciones es muchísimo más grande de lo que creíamos, pero que confíen en nosotros porque nosotros incansablemente estamos trabajando y estamos completamente seguros que vamos a dar resultados, ya lo estamos dando. Solo, por ejemplo, en temas de remozamiento de escuelas, hemos casi que triplicado el número de escuelas remozadas y así. No me gustaría relatar todos los logros que hemos tenido, iniciar desde hace cuántos años los alumnos en las escuelas públicas no iniciaban sus clases con sus textos escolares. Esos son cambios importantísimos que estamos dando y eso vino para quedarse. Entonces, decirles que primero agradecerles la confianza. Yo entiendo la frustración de que el cambio sea inmediato. Lamentablemente los cambios importantes no suceden de la noche a la mañana, pero que confíen en nosotros porque tienen desde un presidente, ministros y a diputados en el Congreso de la República que estamos trabajando cada día para poder cumplir lo que hemos prometido. Bueno, si podemos hacer un resumen
de esta charla y de este cafecito. Digamos, José Carlos Sanabria viene de ASÍ, es una institución muy prestigiada, con 40 años exactamente de estar en el trabajo académico, político. José Carlos viene de esa sección del análisis de los partidos políticos y su funcionamiento, muy consciente que nos surge una reforma electoral, que nos surge fortalecer el sistema de partidos políticos. Tenemos que trabajar en eso de manera urgente de cara a las próximas elecciones por el bien del país. Que mantuvo perfil bajo en algunos momentos, yo insisto que por estrategia, en otros por enfermedad, pero que ahora lo escoge la bancada como jefe de bloque a raíz de que Samuel y compañía hacen lo que han hecho otros diputados. Seamos muy honestos, me voy antes de empezar a desgastarme, me voy porque tengo mi propio proyecto político, y ahora Samuel está aliado, porque todavía no podemos decir que es oposición, ¿verdad? Va a votar con el gobierno, pero quien tiene a su cargo las negociaciones, quien tiene que, según tus propias palabras, generar condiciones para poder regresar a las negociaciones, a obtener esos votos mínimos para poder trabajar, y quien tendrá que presentar una agenda de país, una agenda presidencial, compararla con los demás, pues qué tarea, ¿verdad? Y al mismo tiempo atender todo lo que los diputados están pidiendo en las interpelaciones, en las fiscalizaciones, llevar obra a sus municipios. Es una tarea difícil, pero ahora lo dejamos con claridad. Samuel aquí ya no toca una cuerda de esa guitarra, es José Carlos Sanabria con su equipo, con Victoria y otros diputados que se quedaron, fieles al presidente, al movimiento, a Semilla. ¿Cómo cerramos, José Carlos? Bueno, pues primero agradecerte la invitación y recordar y agradecer primero la confianza que han depositado en nosotros, que nos sigan apoyando, que nosotros estamos trabajando fuertemente y que este gobierno va a ser un gobierno que va a buscar darle respuesta, que tenemos un presidente que trabaja incansablemente y un bloque Semilla que también está trabajando incansablemente para darle respuestas a la gente. Muy bien, si se dieron cuenta, ahora hablamos de bancada oficial, bancadas aliadas y bancadas de oposición. Yo ya saqué de mi vocabulario, José Carlos, los golpistas, el pacto de corruptos, o sea, tratando de buscar ese diálogo, esa negociación urgente, la lucha contra el Ministerio Público, contra doña Consuelo y todo el daño que le ha hecho a este país, si no la vamos a retirar, tampoco vamos a dejar de criticar a sus cómplices, pero sí, me congratulo muchas gracias y gracias por la invitación, Roberto. ¿Verdad? Mucha suerte. Hombre, gracias, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, hoy no ofendimos a nadie, pues usted se sintió ofendido, la tacita de café, ¿verdad? Una taza de café todo lo arregla. Les recuerdo que tenemos nuevos programas, nuevas ideas, y aquí estamos, ¿verdad? No se vale, de verdad, que no han llegado hasta aquí. Nos vemos, hasta el próximo capítulo.